Muy buenas, soy la profesora Alba Espinosa. Voy a ser su profesora de Matemática 1 durante este laxo 2022-1. Y bueno, algunos ya me conocen, nos vimos en clase la semana pasada. Quisiera grabar estas clases para que tengan un poquito de idea de lo que es la base de la matemática que tienen que tener para ver la asignatura y además para que tengan oportunidad de ir introduciéndose al libro el Ernest Hausler, que le compartí por el grupo de Telegram. Por aquí lo vamos a ver un poco, yo voy a tratar de ojearlo para que tengamos más idea de cómo se estudia un libro, qué se puede ver, cómo me preparo para un examen en la universidad, ya que muchos de ustedes es la primera vez que ven alguna asignatura en la universidad, sobre todo matemática que requiere bastante estudio. Entonces, me gustaría mostrarle un poco el libro, hacerles como clases básicas y ya luego retomaremos nuestra clase presencial en septiembre. Eh, Daré cosas básicas que deberían saber, así que no se angustien, no es como si estuviera yo dando clases en la universidad, me gustaría es como darle una especie de introductorio aprovechando este mes de agosto para que se nivelen un poco, sobre todo los que traen base un poco deficiente debido a la pandemia o que no tuvieron profesor en bachillerato. Entonces vamos a aprovechar este mes que tenemos de tregua para que nos pongamos a estudiar de matemática. Por acá les comparto la planificación que les había dado en los grupos. Esto un poco para referencia. Puede cambiar, pero me gustaría un poco para que visualicen cómo se mueven los semestres, como este semestre en la universidad. Y si hay fechas, un poco para que se guíen, no incluir la de agosto, porque como no les di clase presencial, entonces voy a contar como que, bueno, este, a partir de septiembre es que tomamos en cuenta ya otra vez la semana 2. En la primera semana hacemos repaso de lo que los números reales, las operaciones, cómo se suma, cómo se resta, multiplica y divide, producto notable, factorizaciones, ecuaciones lineales y de segundo grado. Todas estas cosas en principio ustedes la vieron. Entonces, como no todos la vieron o la tienen fresca, eso es lo que quiero hacer aquí en la clase. Trataré de no atenderme tanto para que puedan seguir, ¿verdad? El video. Y iré a la par del libro un poco para mostrarles también cómo seguir el orden por allá, por el libro. Por aquí tenemos el libro. Ernest Hausler, yo utilizo la 12ª edición, el que tenga otra edición en físico, lo que quieran, no hay problema. Yo porque para darle el número de capítulo a partir de la 12ª edición, creo que ya hay más actualmente, hace un capítulo cero, que es el en que me quiero enfocar, y capítulo uno, 0 y uno son de nivelación. Entonces, por eso me gusta este, porque incluyeron lo que es el repaso del álgebra, que es lo que estamos conversando desde antes, los números reales, potenciaciones, factorizaciones, todo esto, un poco verlo con detalle. Y el capítulo uno ya habla un poco de álgebra. Estas serían las 2 primeras semanas que nosotros tenemos para repasar. En el capítulo uno ya hablan de aplicaciones de ecuaciones. Entonces podemos ver luego cómo directamente se aplican estas cosas tan básicas que quizás ya han visto un poco a la economía directamente. Este libro está enfocado para economistas, administradores, contadores. Entonces es muy dinámico porque va dando la aplicación directa. Entonces este es el libro que utilizaremos. Por el grupo lo tienen y yo voy a seguir un poco el orden del libro. Ya le diré si hay un salto. Empezamos con los números reales. Vale, muy bien. Entonces, em, los números más básicos con los que uno cuenta se representa con una letra N, ¿verdad? Y digamos que son el conjunto más primitivo que hay de números. Esos números reciben el nombre de números naturales, que son los números que nos sirven para contar, básicamente. Hay libros que incluyen el cero, hay libros que no incluyen el cero, entonces podría ser que el cero esté o el que no esté. Lo importante es que todos los números son positivos y yo puedo decir, pues tengo 5 camisas, tengo 6 pantalones, 3 zapatos, yo puedo contar con esos números. Muy básico. Se representa con la letra N.
Seguidamente viene otro conjunto un poco más grande que sirve para completar a estos naturales. Se representa con la letra Z y se llaman números enteros. Los números enteros vienen a completar a los naturales. Por supuesto está el número cero y si está el uno, pues está su opuesto que es menos uno y así voy, ¿no? Es decir, que por ejemplo, si está el menos 5 en el conjunto, también está su opuesto que es 5. Esto se le coloca 3 puntos suspensivos a la izquierda y a la derecha, o en este caso solo a la derecha, porque hay infinitos números, es decir, no tiene fin estos conjuntos. Entonces, los naturales no sirven para contar y los enteros vienen a completar a los naturales, positivos y negativos. En ese caso, los enteros sirven para restar. Es decir, si yo tengo 10 lápices, utilizo uno y se me acaba, pues ya tengo 9. Fácil. Entonces los enteros son negativos. Más grande que eso viene un conjunto que, digamos, viene a completar más las ideas de los números. Por ejemplo, si yo tengo un chocolate y me como la mitad, pues ¿cómo represento eso en naturales sin enteros? No es posible. Entonces, viene el conjunto Q que le llamamos conjunto de números racionales. Es decir, en otras palabras, son fracciones o son quebrados. También se le puede ver con el número de decimal, ¿no? Toda fracción tiene un número asociado como un decimal. Preferiblemente en algunos casos es mejor utilizar fracciones, eso va a depender de qué. Entonces, la definición formal matemática, vamos a decirlo así, es una división de dos números enteros y la condición de base que se le pone es que el denominador no puede ser cero porque en matemática la división entre ceros no está definida. Entonces, siempre que yo tengo una división, tengo que mirar que abajo no sea cero. Eso es la única condición. Quiere decir que tanto el numerador como el denominador pueden ser positivos o negativos. El P, el de arriba, puede ser cero. Es decir, cero entre una cantidad cualquiera que no sea cero está permitido. Cero entre 6 puede ser. Pero lo de abajo no puede ser cero. Esos conjuntos están encajados. ¿Eso qué quiere decir? Que todo número natural es entero. Todo número entero es racional. Pero hay números que son enteros y no son naturales. Pues como ya he dicho, los enteros vienen a completar a los naturales. Por ejemplo, el -5 que había colocado yo acá es entero, pero no cae dentro de los naturales. También hay números racionales que no son enteros. Las fracciones que no son exactas nos van a dar un número decimal no exacto. Entonces, hay racionales que no son enteros. Hay naturales que son enteros. Por ejemplo, el 2 es natural, también es entero y también es racional si uno lo ve, por ejemplo, como 4 entre 2. O sea, todo natural es entero, todo entero es racional, pero no todo entero es natural ni todo racional es entero. Es un poco para que entiendan la diferencia de los conjuntos. Aparte de eso, existe un conjunto de números que se llama I, es decir, el conjunto de los números que no tienen nada que ver con eso, que también vamos a utilizar en el curso y llevan el nombre de irracionales. Esos nombres porque en matemática razón es fracción también. Entonces, irracional es que no se puede representar con una fracción. En general, se le puede llamar a un número irracional, es un número que tiene expansión decimal infinita. En consecuencia, digamos, no se puede escribir abstractamente como una expresión. Lo que podemos es conocer números racionales que nos parezcan comunes. Por ejemplo, todas las raíces que no son exactas son racionales. También el número pi es un número irracional. También el número Euler, que lo vamos a utilizar bastante para el segundo parcial, está en la calculadora, ya luego lo aprenderemos a usar. También es un número irracional. Todos esos números tienen expansión decimal que no tiene fin. La unión, entonces, de todos los racionales que incluyen dentro de sí a los naturales y a los enteros, también con los irracionales, nos da todos los números reales. Es decir, el conjunto con el que vamos a trabajar, el números reales. Acá en el curso vamos a tener números positivos, números negativos, fracciones, raíces, todo lo posible, el pi, el Euler, todos los números que caen dentro de estos conjuntos, que no vamos a tocar. Por ejemplo, los números imaginarios. Entonces,
Todo esto es permitido aquí. Vamos a utilizar números racionales y tenemos que acostumbrarnos a ellos. En el capítulo 01 del libro aparecen una identificación de números. Eso es solo el capítulo 01, son como 7 ejercicios. Los pueden mirar para saber la distinción entre si es natural, si es entero y si es racional. Si han entendido lo que yo he explicado, entonces podrán contestar las preguntas. He olvidado decirles que al final aparecen las respuestas de los números impares de ejercicios. Entonces, hasta aquí, digamos, entre comillas, hicimos el capítulo 01. ¿Qué era lo que le quería mostrar? Que en el libro aparecen como unas motivaciones al principio de cada contenido para que ustedes vayan como motivándose, ¿verdad? De qué hacer con cada uno. Pero bueno, primero aquí en la presentación del libro, acá aparece un ejercicio de economía directamente. Entonces, hablan del IVA, no sé cuántos, y entonces ya ahí están como que insertando lo que es la aplicación de lo que nosotros estamos haciendo ahora con economía. Entonces es bueno que se lo vayan leyendo. También para que se vayan adaptando, porque acá en la universidad ustedes tienen que aprender a utilizar libros para estudiar. Ya verán que este primer semestre les va a servir para eso, para que ustedes se vayan amoldando el libro y que el libro les vaya hablando. Entonces, a mí me gusta mucho este libro porque motiva de una vez el tema que nosotros estamos haciendo y luego es que pasa a la teoría que acabo de explicarles. Entonces, es importante que lo vayan leyendo a la par de lo que yo voy haciendo porque justo me estoy guiando por el libro. Va explicado con más detalle quizás, va haciendo la representación gráfica de los números, pero básicamente es eso y aparece entonces los problemas que son 12, nada más para identificar si es racional, si es entero, si es natural. Pasamos ahora a las propiedades de los números reales. Ok, como les venía diciendo, entonces en los números reales tenemos dos operaciones, la suma y el producto. Primero vamos con la suma. Por ejemplo, si yo quiero sumar 2 más 5 nos da 7. Si yo quiero sumar un número positivo y negativo, 2 más menos 5 o lo que es lo mismo, 2 menos 5, eso nos da -3. Si yo hago la operación menos 2 menos 5, eso me da -7. ¿Cuál es la ley que se está aplicando? Que si los signos son iguales y yo los sumo, entonces el resultado es positivo. Si los signos son distintos, por ejemplo, en este caso, gana el número mayor. Si no es iguales se suman, se coloca el signo que tienen en común. En ese caso también, entonces negativo con negativo también nos da negativo, que es, por ejemplo, el caso número 3 de estos tres ejemplos que estoy haciendo. Signos iguales se suman, se coloca el signo que tienen en común. Signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. Entonces, por ejemplo, 2 más menos 5, el negativo es 5, es mayor de los dos, entonces el resultado es negativo. Pero, por ejemplo, si yo hago menos 2 más 5, es decir, invierto el orden de los signos, en ese caso ese es 3 positivo porque el 5 tiene signo positivo. Ahora vamos con el caso de la multiplicación. El caso de la multiplicación, por ejemplo, si yo quiero multiplicar 2 por menos 5, siguiendo con los mismos números. En ese caso me da -10. Ahora si yo digo 2 por 5, le coloco unos paréntesis para sobreentender pues que hay un producto 10. ¿Qué pasa? Que en los textos ustedes van a ver esto se va a sobreentender. Hay textos donde ustedes no van a ver el signo ni siquiera de la multiplicación. Por ejemplo, si ustedes tienen 2x, se sobreentiende que hay dos veces la multiplicación de x o una suma, ¿verdad? También se podría ver. Pero cuando no hay nada allí, se sobreentiende que es una multiplicación. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si yo invierto acá menos 2 por 5, sigue siendo -10. Y si yo digo menos 2 por menos 5, eso me da 10 positivo. ¿Qué ley se usa en este caso? Cuando es multiplicación, yo aplico la ley de el producto, es decir, más por más por menos me da menos, menos por más es menos y menos por menos es más. Entonces es distinta a la otra porque en la otra son sumas y restas y en este caso tenemos multiplicaciones. Entonces, muy pendientes de esas dos cosas. Esas serían como las dos operaciones, solamente estoy haciendo los primeros ejemplos con números enteros, positivos y negativos, y también podríamos hacerlo ahora pasando al campo racional.
Por ejemplo, si en el caso de fracciones yo tengo un medio más dos medios, por ejemplo, eso es tres medios. ¿Por qué? Porque en el caso donde el denominador es el mismo, la suma es lineal. Ah, ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo tengo restas? El mismo cuento. Es decir, esto sería uno menos 2 partido de 2. La resta sigue siendo lineal porque el denominador es igual. Ese resultado entonces sería menos un medio, haciendo la ley anterior. Signos diferentes se resta y se coloca el signo del mayor. Pero ¿qué pasa? Como en la mayoría de los casos, cuando yo no tengo igual denominador, por ejemplo, un medio más un tercio. Casi siempre todos nosotros hemos aprendido a hacer la suma producto cruz, que le llama uno, es decir, diagonal principal, 1 por 3, queda 3. Este signo que está acá lo van a colocar acá y acá se sobreentiende que hay un más. En consecuencia, aquí va un más. Hago la diagonal secundaria, 2 por 1 que es 2, partido de el denominador que también se multiplica 2 por 3 y me da 6, es decir, que esto es 5 sextos. Si yo, por ejemplo, digo un medio menos un tercio, es más o menos igual la diagonal principal, solo que en medio va a ir un menos. En este caso me da un sexto, es distinto a 5 sextos. ¿Qué pasa si el menos va por delante, por ejemplo? Pues en ese caso el menos lo coloco de primero, ahí va un más luego, es decir, queda menos un sexto. ¿Y qué pasa si ambos son negativos? Pues más o menos lo mismo que pasó con los positivos, es decir, coloco un menos aquí, 1 por 3, luego coloco un 2 partido de 6, es decir, menos 5 sextos. Ahí estarían todos los casos posibles. Cuando el más está en medio, cuando el menos está en medio, cuando el menos es de primero y cuando hay ambos menos. Todas estas propiedades que les estoy indicando están, ya se los voy a mostrar en el libro. Me faltaría por último la multiplicación de fracciones, que es muy sencilla porque es lineal, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador. Eso es cuando es un producto. ¿Ok? ¿Qué pasa si es división? Si es división, por ejemplo, un medio partido de un tercio, también se puede escribir como un medio en el numerador entre un tercio en el denominador. Pues hay dos maneras de verlo. O se hace con doble C, que es lo que uno conoce, es decir, multiplico los extremos externos, uno por 3 y uno por 2, que me da 3 medios. O la otra manera de verlo es haciendo la diagonal principal 1 por 3, colocándola en el numerador, dividido entre la diagonal secundaria, que sería 2 por 1. Nos va a dar exactamente lo mismo. Por ejemplo, si lo hago por el otro método. 2 cuartos partido de 5 sextos. Eso sería 2 por 6, que es 12, y 4 por 5, que es 20. Si utilizan la calculadora, esto se puede reducir a una expresión más sencilla. Si no, lo pueden simplificar manualmente sacando mitades, terceras y quintas. Es decir, por ejemplo, si esto se le saco mitad, tiene 6, y le saco mitad, tiene 10, mitad que es 3, mitad que es 5. Sería 3 quintos el resultado final simplificado. Pero bueno, lo que quiero hacer ver es que la división tiene dos maneras de hacerlo, o así, cruzado, o con doble C, que es la que deberían conocer, ¿no? Esas son las dos maneras de hacer división de fracciones. Hemos pasado al campo racional. Hay especificaciones cuando cada uno de estos son positivos o negativos. Fíjense que acá ya estoy en la página, déjenme avanzar un poquito, página 6 del libro. Aquí se enuncia al lado izquierdo las propiedades y del lado derecho hay un ejemplo respectivo. Entonces, por ejemplo, A menos B, que era lo que yo les decía al principio, se puede ver como una suma de un positivo con un negativo. Entonces, yo lo puedo ver de dos formas, signos diferentes se restan, o haciendo una suma de dos y dejando el signo del mayor. Entonces, todas estas las propiedades, esto es la propiedad distributiva la 4, esto es un distributivo menos, es decir, si yo tengo menos de una suma, puedo distribuir el menos sobre cada uno de los términos. Entonces yo les recomiendo que se las miren. Hay unas que son muy obvias, por ejemplo el número 12, A entre 1 es A, todo número dividido entre 1 me da el mismo número. Entonces hay unas que son súper obvias, sencillas, depende de la comprensión de ustedes, y hay otras que quizás son un poco más elaboradas, que es bueno repasarlas. Acá del 26 en adelante es las que estábamos haciendo recién. La suma y la resta de fracciones, también está la multiplicación y la división, y los casos particulares donde, por ejemplo, está ausente una de las dos partes de la fracción, ya sea el numerador o el denominador. Bueno, ya saben que si tienen alguna duda me lo pueden plantear por el grupo de Telegram o por mi correo si quieren, no sé, echar una foto, le van echando fotos y me van diciendo aquí no he entendido y tal.
¿no? Pero en principio no deberían complicarse tanto, pero bueno, cualquier cosa, pues yo estoy a su disposición de aclarar. Un momento que voy a subir un poco para mostrar que aquí ya vienen los ejercicios de la sección 0.2. Son la página 8 y 9, son ejercicios muy prácticos, son bastantes, pero como les digo, la parte, por ejemplo, de los ejercicios impares, se pueden ver la solución por detrás. Entonces, digamos que se pueden ustedes hacer por lo menos los impares, es decir, la mitad de los ejercicios, para que puedan repasar estas propiedades que estamos viendo. Entonces, ahí tienen entretenimiento. Ahora vamos con las potencias y los radicales.